Hola, buenas tardes. Soy Gustavo Ferraris, soy presidente actual de la Sociedad Argentina de Terapia Radiante Oncológica. Quiero darle la bienvenida a nuestro quinto Best of Astro, un poco para plantear los objetivos. Como sabemos, es una licencia de Astro con el fin de difundir los mejores estudios presentados en el Honor Meeting del año pasado. Y por otro lado, desde SATRO, nuestro objetivo es difundir, expandir y compartir en Argentina y también con nuestros colegas latinos americanos en forma multidisciplinaria los adelantos de nuestra especialidad. Los agradecimientos, para empezar, a la sociedad americana, que nos ha brindado el apoyo, tanto con los slides como la parte económica, reduciendo el fee para poder hacerlo, a la comisión directiva de SATRO, que se ha ocupado para diseñar todos los diferentes módulos y ha trabajado en forma mancomunada, y también a nuestra secretaria, la señora Rosario Val, que en forma incansable nos ayuda para que esto sea posible. También agradecer a los distintos colegas latinoamericanos que nos aportarán su valiosa experiencia desde Perú, Brasil, Chile, Uruguay, y nuestra querida Higinia Cárdenas desde Estados Unidos, que nos acompaña de nuestro primer Beso Fastro en Buenos Aires. Los agradecimientos a la industria, a AstraZeneca, que tendrá su simposio, al igual que Varian y el laboratorio Craveri. También al Centro de Oncología Radiante BIT, y por último a Sun Nuclear y Photonic, que es el encargado de distribuir en forma exclusiva tanto Varian como Sun Nuclear. Por otro lado, el agradecimiento a todas las sociedades argentinas y también de Uruguay que nos acompañan en este evento. Y vamos a dar inicio a la sesión presidencial, que va a versar sobre un tópico que envió Astro y que me tomé el atrevimiento de actualizarlo a la fecha. Se va a llamar Oligometástasis de la biología al tratamiento. Bien, para empezar, sabemos que ha habido un cambio de paradigma desde la enseñanza clásica de la fatalidad de la enfermedad metastásica hacia una comprensión más matizada, que las metástasis clínicas existen como un espectro de enfermedad, donde las terapias locales, tanto la radioterapia como la cirugía, tienen un rol sumamente destacado. Ya todos conocemos la publicación de 1995 de los doctores Hellman y Weisselbaum, donde se acuña este término como un estado intermedio de enfermedad metastásica. O sea, son metástasis tempranas, limitadas en número y localización, y también con una capacidad metastásica sumamente limitada. En Astro del 2017, el doctor Palma, que es uno de los autores del trabajo COMET, dio una charla sobre este tema, donde él lo que hace es mostrar que las metástasis como un proceso evolutivo de tipo darwiniano, o sea, muy heterogéneo y policlonal. La publicación de la revista Nature lo demuestra en pacientes portadores de cáncer de próstata, donde las metástasis producen metástasis. O sea, no es lineal, sino de tipo policlonal, y puede tener diferentes velocidades y diferentes territorios. Bien, en ASCO del año 2018 también se presenta cuán frecuente es la enfermedad la oligometastásica en los tumores con más incidencia, como son los de mama, los de pulmón, próstata y colorectal, donde se muestra que es una entidad sumamente frecuente y que nunca debe ser subestimada. Entonces, los objetivos, o cuáles son nuestros objetivos en el
en la terapia ablativa como médicos radioterapeutas es obviamente siempre intentar curar a estos pacientes. Pero no solamente va a ser curarlos, sino también hay otros tan importantes como que deben ser complementarios para retrasar el inicio de la terapia sistémica, una paliación a largo plazo, como también prevenir los síntomas, la inmunomodulación, que hoy está muy en boga, ya sea en forma concurrente, secuencial, con los anti-PD1, PDL1, y finalmente el tratamiento extendido más allá de la oligoprogresión. O sea que hay diferentes estrategias en estos pacientes que nosotros podemos ser protagonistas. ¿Cuál es la eficacia? La SBRT en nuestra especialidad muestra excelente control local de la misma, que va aproximadamente de un 70 a un 97%, independientemente de la histología, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Aunque la definición de enfermedad oligometastásica varía considerablemente en la literatura, la mayoría se limita a un máximo de 3 a 5 sitios. No obstante, es una definición que no está basada en la evidencia, principalmente porque comprende una heterogeneidad de enfermedades. Cada sitio de la economía donde se presenta esta enfermedad tiene un tratamiento típico de la zona y ya se han definido restricciones específicas que han sido evaluadas en forma eficaz por diferentes estudios que vamos a ir viendo a continuación. Bien, ¿cuáles son las hipótesis, las que manejamos actualmente sobre la enfermedad oligometastásica? Se ha demostrado que la progresión de aquellos pacientes que debutan con metástasis, esta se presenta generalmente en los sitios originarios de la enfermedad. Entonces, una de ellas es la hipótesis de Norton-Simon, que dice que son células de bajo crecimiento, son más resistentes, por lo cual estaría indicado hacer una terapia ablativa sobre estos sitios. Y por otro lado, la hipótesis de Goldie-Coleman, que en estos sitios donde hay metástasis hay un aumento de mutaciones que son espontáneas con el tiempo. Finalmente, la investigación va hacia la expresión de los microRNA, que vamos a ver a continuación, el DNA libre circulante, el estado mutacional y los parámetros de radiogenómica. Entonces, a continuación vamos a lo que la investigación se está dirigiendo, que es hacia integrar la parte clínica de la parte molecular. Vamos entonces a la parte biológica. A su izquierda tenemos el gráfico de los hallmarks del cáncer. También este término fue acuñado por Hanahan y Weisberg en la revista Cell del año 2000, donde ellos muestran que la célula va adquiriendo diferentes capacidades en etapas, como mencionando la pérdida de la adhesión, el aumento de la motilidad, la invasión y finalmente la extravasación y la colonización en otros órganos. Entonces, los estudios han demostrado que son poblaciones heterogéneas y que estos clones metastásicos son que desarrollan nuevas metástasis. O sea, esto ya está demostrado. Por lo cual, la vía de investigación es para evaluar cuáles son los determinantes genéticos, los epigenéticos y los inmunes que nos van a dar este patrón de enfermedad puramente oligometastásicos. Bien, vamos primeramente con los genéticos, ¿sí? Los análisis genéticos a larga escala de tumores primarios ya han evidenciado por varios consorcios. El más conocido es de Cáncer Genoma Atlas, que nos ha mostrado muchas alteraciones genéticas en diferentes tumores. Entonces ahora hay estudios para hacer una clasificación especial en enfermedad oligometastásica. Por ejemplo, de la pérdida de SMAD4 se estudió en pacientes, en autopsia de pacientes con cáncer pancreático.
El SMAD4 es un gen supresor tumoral que está situado en el cromosoma 18 y está implicado en regular principalmente la transducción del TGF-beta, como les muestro acá. Entonces, cuando ese gen supresor no está, hay una sobreexpresión de TGF-beta que tiene importantes roles biológicos, principalmente la migración, el crecimiento celular, y es un potente inmunosupresor. Bien, entonces, otros son la heterogeneidad y el somatic copy number alteration, que esto nos puede diferenciar diferentes potenciales metastásicos. Por ejemplo, como vemos acá, hay pacientes de bajo potencial metastásico que tienen baja heterogeneidad y bajo ssNA, muy distinto a los de alto potencial metastásico que tienen una baja heterogeneidad y un alto ssNA. Después tenemos los determinantes epigenéticos, que está principalmente evaluado en los microRNA. ¿Qué son estos? Son pequeños RNA no codificantes que estos regulan la expresión génica posttranscripcional, silenciando el ARN, y se los ha denominado en diferentes publicaciones la revolución silente. ¿Por qué? Porque son paradigmas que uno puede alterar la regulación génica y que también es un paradigma para diagnóstico y para para las terapéuticas. Se han estudiado en enfermedades metastásicas dos de ellos. Una es la familia MID200. Esta principalmente cuando hay una sobreexpresión está asociada a enfermedad polimetastásica. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos pleotróficos y da una plasticidad epitelio mesénquima, con lo cual se correlaciona con la progresión de enfermedad. Por otro lado, tenemos otro que hace foco en el locus 32 del brazo largo, del cromosoma 14. Entonces, la pérdida de este locus o la metilación, que significa silenciación de este gen, se ha asociado a una progresión polimetastásica. Entonces, la investigación es que esto puede ser un blanco terapéutico porque se han utilizado agentes de metilante como uno se llama D-citabina, que puede revertir esta expresión, entonces volver a actuar como un gen supresor tumoral. Y finalmente los determinantes inmunes. Como sabemos, es bien conocida la hipótesis sobre la asociación de la enfermedad oligometastásica y la inmunidad tumoral. Entonces, la especificidad y la magnitud de las respuestas de estas células T contra el tumor es lo que va a estar determinando el resultado. Entonces, hay que ver el equilibrio para qué lado va. Entonces, hubo un estudio sobre esto con el ImmuneScore que se hizo en pacientes portadores de cáncer de colon. Entonces, esta es una representación, ¿sí?, semi-cuantitativa de CD3 y CD8, como pueden ver, que son células T que están infiltrando el tumor. Entonces, en base a esto, uno puede determinar en base a la clínica y ImmuneScore la posibilidad de si estas células realmente se comportan de forma más bien limitada, o sea, con un potencial metastásico limitado. Entonces, si hay un alto infiltrado inmune y hasta 3 metástasis, el pronóstico, el periodo libre de enfermedad es superior a aquellos pacientes que tienen más de 4 metástasis y un infiltrado inmune escaso. Bueno, vamos a las nuevas clasificaciones. Uno de los esfuerzos que ha sido realizado por las sociedades europeas de oncología clínica y de radioterapia ha sido principalmente efectuar un consenso sobre recomendaciones para caracterizar y clasificar la enfermedad oligometastásica, identificando 9
distintos tipos de oligometástasis. Entonces ellos basaron estas nuevas definiciones en cinco interrogantes, perdón, que es si esa enfermedad oligometastásica era de novo, si había enfermedad oligometastásica previa, si era sincrónica o metacrónica, si el paciente está bajo terapia sistémica activa o si hay alguna progresión oligometastásica. Todo esto, como les mencioné, dio paso a que haya 9 definiciones distintas. No voy a perder tiempo en eso, pero ¿para qué es esto? Principalmente para saber qué paciente tiene el verdadero estado oligometastásico y qué paciente se va a beneficiar del control local ablativo que hacemos nosotros. Entonces, ambas instituciones, ESTRO y ORTC, han definido un registro prospectivo que se llama OligoCare para evaluar cómo van a ser el resultado de la radioterapia en la enfermedad oligometastásica. El año pasado, la Sociedad Americana y la Sociedad Europea llegan a un consenso para definir qué es hoy por hoy la enfermedad oligometastásica y rápidamente lo que ellos lo que hacen es definir distintas cohortes porque obviamente van a tener distintos pronósticos. Una es la enfermedad oligometastásica, también se la llama enfermedad sincrónica, principalmente son hasta 3-5 sitios, menos de 5 centímetros o la dosis ablativa útil que no dé toxicidad aparte para estos pacientes, que sea es independiente del tipo tumoral y regiones, generalmente son hasta 2, un curso indolente, el tumor primario puede estar o no controlado y el tratamiento radical del primario y metástasis siempre deben ser potencialmente curativos siempre que se pueda. Por otro lado, tenemos la oligorrecurrencia, enfermedad oligometástasis metacrónica, que es cuando el paciente recae con enfermedad oligometastásica. Generalmente son hasta 5 lesiones, en el caso de cáncer de próstata se recomienda sean hasta 3 sitios. Lo importante es que el primario tiene que estar controlado y que haya pasado por lo menos 3 meses del diagnóstico de la enfermedad. Otra entidad es el paciente oligoprogresivo, que son 3 a 5 lesiones que progresan ya en un escenario de enfermedad diseminada, pero está estable, con una progresión lenta y el primario estable. Este es el típico caso de un cáncer de pulmón que está bajo terapia sistémica, como pueden ver en el dibujo, con inhibidores de tirosis quinasa. Entonces se controla varios sitios, pero hay algunos que progresan, entonces en estos pacientes podemos efectuar terapias ablativas. Y finalmente el paciente oligopersistente o inducido, que es aquel paciente que comienza con un tratamiento sistémico, entonces uno lo vuelve oligometastásico, generalmente hasta 5 sitios, y uno debe irradiar el primario y las metástasis. Bien, me parece que esta es una de las diapositivas más importantes que puede resumir qué es un paciente clínicamente con enfermedad indolente oligometastásica. Bueno, clínico, unas 5 lesiones, como mencionamos, la presentación metacrónica, que no tenga ganglios comprometidos, eso es importantísimo, un lento índice de progresión, pocos órganos comprometidos, 2 sitios, y una histología favorable que generalmente es mama, próstata, riñón, pero no excluye otras. Y desde el punto de vista biológico, como he mencionado, es tener una buena activación de la inmunidad innata y adquirida, ausencias de características mesenquimatosas, como mencionamos, SMAD4, bajo grado de aneuploidía, bajo grado de heterogeneidad intertumoral, que el cromosoma 14 principalmente es el brazo claro que esté intacto y que haya una expresión de los microRNA supresores que están asociados a las metástasis. Bien, ¿a quién hoy por hoy, ya que no tenemos una correlación clínico molecular, cuál es el paciente ideal? En el año 2013, Lancet publica quién sería y lo pone como The 4 ACEs,
que sería pacientes con edad joven, con buen performance status, con baja carga tumoral y con enfermedad lentamente progresiva. Y esto predicen que este paciente va a tener una sobrevida favorable. Hoy con el PET vamos a ver cada vez más pacientes con enfermedad oligometastásica, porque a mayor uso de imágenes moleculares y mayores sustancias como el PET-PSMA, va a ser mayor la probabilidad de encontrar casos de pacientes oligometastásicos. Por eso, en el 2017, el grupo OligoCare europeo mencionado, lo que ellos hacen son recomendaciones de qué estudios deberíamos pedir. Acá les muestro en caso de cáncer de pulmón y de mama, en qué situación, cuándo, enfermedad primaria, recurrente, a quién y dónde. Entonces, en base a eso, recomienda qué estudios solicitar. La mayoría está basado en PET y resonancia de distintos sitios. Tenemos nomogramas, este del 2017, que nos permiten evaluar la sobrevida y que el paciente candidato, en este caso se basa en qué tumor primario es, el Karnofsky, si el primario está controlado, si es una metástasis única o no, y el diámetro. Entonces, es principalmente para seleccionar y necesitamos usarlos. En el 2019 hay otro score que se llama Metabank, que es para predecir la sobrevida en pacientes que uno hace terapia ablativa en oligometástasis. Ese es el acrónimo que habla sobre factores. Por ejemplo, los de peor puntuación es que sea un paciente de sexo masculino, con una enfermedad sincrónica, que tenga enfermedad cerebral presente, histología no adenocarcinoma y un performance estatus menor a 80. Entonces, por ejemplo, una paciente mujer con enfermedad metacrónica que no tenga enfermedad cerebral, adeno y un performance estatus bueno, es un paciente de bajo riesgo que va a tener una sobrevida 5 años aproximadamente el 30 y el 40%. ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Bueno, las primeras evidencias del estado oligometastásico emergen de la literatura quirúrgica. Hay varias series que han demostrado prolongados periodos libres de enfermedad y de sobrevida luego de metastasectomía, tanto hepática como pulmonar, ¿sí? Como vemos, pueden ser quirúrgicas, radiofrecuencia, embolización, y este es un estudio de Pastorino, por ejemplo, que estudió metastasectomía pulmonar, donde vemos que tienen una sobrevida actual de 5 años del 36% y algunos pacientes sí llegan a vivir 10 años. Bien, en Astro del 2018, el grupo cooperativo Energy demuestra la seguridad de dosis ablativas en 36 pacientes con una media de 3 metástasis en tumores de mama, tumores de pulmón y de próstata entre 3 a 5 fracciones. Y no hubo toxicidad limitante, y fíjense cómo ellos lo que hacen es dar una priorización de ser flexibles con nuestro PTB respecto a los órganos a riesgo, desde situaciones inaceptables hasta aceptables, donde reducimos o digamos achicamos nuestro PTB para respetar la tolerancia tanto de médula, en este caso, como también de intestinos. Bien, estas son las diapositivas de Astro, donde muestra los 5 estudios de fase 2, el de Palma, que fue de múltiples sitios metastásicos, el de Gómez y el del doctor Isnegar, principalmente en pulmón, y Ost y Phillips en próstata. No les voy a hablar de qué dio cada uno, sino lo que Astro mostró que debemos fijarnos en base a estos estudios, y lo hace en este caso basado en un paciente con un cáncer
prostático, donde era un cáncer de alto riesgo que hizo, bueno, se enroló en un estudio, el ARTIOG 0521, que utiliza docetaxel y hormonoterapia, y el paciente posteriormente progresa con 2 lesiones, una a nivel sacro y otro a nivel femoral. Entonces, dice, ¿cuál de estos 5 estudios randomizados podemos invocar? Bueno, el de Palma, el de Oz y el Oriol. Bien, ¿qué es importante del estudio COMET? El estudio COMET incluyó solamente un 21% de pacientes con cáncer de próstata, pero uno de los criterios de exclusión era los pacientes con metástasis en fémur, por lo cual este trial no sería el indicado. Y acá habla de las diferentes dosis que se entregaron, salvo a fémur, y las otras sobre cuerpo vertebral. El estudio COMET es importante, que si bien la sobrevida fue significativa, no debemos olvidarnos que hubo un 5% de pacientes que tuvieron toxicidad grado 5. Entonces, el STOMP es otro estudio que podemos decir que sí, que hizo SBRT o cirugía, la P fue significativa, pero el endpoint fue retrasar la sobrevida libre de terapia hormonal. ¿Qué es importante acá? Que en la discusión los mismos autores muestran sus resultados de pacientes que solamente irradiaron enfermedad ganglionar, donde se vio que cuando irradiaron los ganglios, los resultados fueron mejor que los que presentaron en el STOMP, que muchos irradiaron parte ósea y parte ganglionar, pero casi la mitad de los pacientes, aparte de los ganglios, se les agregó hormonoterapia, con lo cual hay un posible rol de mejorar los resultados con un curso corto en este aspecto. Y acá es para mostrarle que obviamente la enfermedad ganglionar tiene mejor pronóstico que la ósea. Entonces ellos que hicieron, irradiaron la parte sacra con las dosis recomendadas por el estudio COMET, y posteriormente 30 a 5 fracciones sobre fémur, basado en un estudio de dosis máxima que se podían dar a la región costal. Bien, entonces, para resumir, la terapia ablativa en cáncer prostático, los pro es que podemos retrasar la hormonoterapia, eso ya fue evaluado por el estudio STOMP, y se tolera excelente bien en todos los estudios. Las contras es que son estudios pequeños, con pocos pacientes, todo fase 2, ninguno incluyó hormonoterapia ni la mejor terapia sistémica, y por otro lado que todos los agentes de segunda generación, como la abiraterona, por ejemplo, también han mostrado un aumento de la sobrevida. El Oriol fue el único estudio que estudió un subgrupo de pacientes donde evaluaron las mutaciones de alto riesgo con estos genes, TM, BRCA2, y lo que ellos vieron que los pacientes que no tenían mutaciones significativas de alto riesgo, ninguno de estos pacientes había recaído a la fecha, pero por el contrario, los pacientes que eran portadores de estas mutaciones de alto riesgo, solamente el 60% de ellos estaba vivo hasta casi 12 meses, con lo cual es importante ir a la parte biológica, porque estos pacientes con mutaciones, la verdad, no tienen rol la terapia ablativa. Después hubo otro caso de enfermedad pulmonar, donde era un paciente estadio 4 mutado, donde comenzó con erlotinib, pero tempranamente, a las pocas semanas, debuta aparte con una enfermedad metastásica. Bueno, ¿cuáles de los estudios son? El estudio de Gómez y el estudio de Injegar, y lo que ellos mostraron es que el estudio del doctor Gómez era de hasta 3 metástasis, el de Injegar es hasta 5, pero pacientes no progresados, pero fíjense que ellos podían incluir pacientes que debutaban rápidamente con una metástasis cerebral, pero que era rápidamente tratada, ya sea con cirugía o con radiocirugía, y que
contaba, pero se los puede incluir perfectamente en los estudios. Otro punto importante es que ya nos mencionamos al inicio, que estos pacientes generalmente cuando recaen en el mismo sitio de la enfermedad, que son prácticamente 2/3 de los pacientes, y de acá la importancia en cáncer de pulmón, estos pacientes realmente tienen un periodo libre de enfermedad mucho menor que los pacientes que tienen enfermedad en otros sitios, ¿sí? El estudio de Gómez también tuvo diferentes dosis, tanto en el primario como en los otros sitios óseos. Fíjense la gran heterogeneidad de dosis que tenía. Entonces, bien, este estudio fue positivo en sobrevida, ya se mencionó en JCO del 2019, y este estudio se suspendió rápidamente justamente porque demostró beneficio tanto en su endpoint, que era el periodo libre de enfermedad cuando se consolidaba, y aparte cuando uno irradiaba esos sitios recaían mucho menos los pacientes. Por otro lado, en base a este estudio de Gómez, que fue positivo, el estudio del doctor Ingegar también se suspendió muy rápido por la publicación, pero también los resultados fueron acordes, y estos fueron hasta 5 sitios metastásicos. Y ellos mostraron cómo este mismo paciente iba progresando en forma oligometastásica, y a cada paso se le iba ofreciendo distintas terapias. Fíjense, en hígado, en páncreas, en pulmón, radioembolización, quimioterapia, etcétera, etcétera. Y es un paciente que empezó en el 2015, y lo que mostraron acá todavía vive después del año 2019. En base a la cirugía, que como mencionamos también es útil, mostraron 2 estudios, uno el CLOC, que es de quimioterapia más terapia ablativa, más quimioterapia en metástasis hepática de cáncer colónica, y el PULMIC, que es sobre metástasis de cáncer de colon en pulmón. El estudio de radiofrecuencia en enfermedad metástasis hepática fue positivo cuando se hizo radiofrecuencia más FOLFOX. Fíjense que eran de 1 a 9 metástasis irresecables, la mediana fue de 5, fue positivo. No obstante, el estudio de metastasectomía pulmonar fue un estudio negativo para ellos. Y como sabemos, también es importante tratar el tumor primario. Tenemos el estudio HORAD, un estudio holandés, el estudio STAMPEDE, que mencionó en ambos, sobre todo el STAMPEDE porque fue uno de los endpoints, donde ellos analizaron el subgrupo de pacientes con baja carga tumoral, y estos pacientes se beneficiaron con irradiación del primario. No obstante, el estudio del doctor Gore, que fue de cáncer de pulmón a pequeñas células, hacer la terapia ablativa de los sitios metastásicos, fue un estudio de futilidad y tuvo que ser cerrado. Entonces, como conclusión de estos estudios de cáncer de pulmón, pequeñas células y no pequeñas células, y cáncer de colon, lo que muestran es que hay resultados prometedores de consolidar en los pacientes no pequeñas células. Falta la confirmación, y el estudio NRG el EU002 que está en curso va a confirmar esto. No hay evidencia de tratar oligometástasis en cáncer de pulmón, pequeñas células, no tiene sentido. Sin embargo, bueno, como sabemos, el estudio CREST mostró que en los pacientes con enfermedad residual mediastinal habría cierto beneficio, y por otro lado está vinculado con que tratar el primario con bajo volumen, como el STAMPEDE y HORAD, parece ser que tiene impacto. Y por otro lado, resecar metástasis hepática es beneficioso, no así la metastasectomía. Por lo que vemos que tanto los radioterapeutas como los cirujanos tenemos algunos estudios positivos y otros estudios negativos. Y como epílogo también mostrar que
la inmunidad juega un rol importantísimo, como este estudio que cuenta los linfocitos para evaluar la sobrevida o el periodo libre de enfermedad de estos pacientes, donde se ve que el conteo de linfocitos absoluto, tanto antes y posteriormente a lo que es SBRT, impacta tanto en el efecto abscopal como en la evolución de estos pacientes por recita. Así que los estudios de fase 2, en todos hay un incremento del periodo libre de enfermedad, con lo cual nos estamos animando un poco más a los estudios de fase 3 prospectivos, como ya les mencioné, el de pulmón, el que es el Energy LU002, el Energy BR002 principalmente de mama, el Comet 10, que es de múltiples tumores, y el estudio inglés, que es el CORE, que es de cáncer de mama, pulmón y próstata. Pero ¿qué es importante acá? En todos estos, el tumor primario tiene que ser controlado, y el número de metástasis varía entre 2 a 3 metástasis, y el COMET hasta 10. Y el endpoint primario por primera vez va a ser la sobrevida de estos pacientes. Y hay uno de mama francés, que es el estudio STEROSAIN, que es principalmente pacientes con tumor controlado, como los otros, 1 a 5 lesiones, y son pacientes en general todos luminales A. Entonces surgen nuevos dilemas. ¿En qué momento efectuamos la terapia ablativa? El estudio CORE lo va a hacer conjuntamente con la terapia sistémica, y el ENERGY va a ser posterior, o sea, de consolidación. Entonces, los peligros de la SBRT hasta hoy es que hay una ausencia de trabajo fase 3, hay vallas por la heterogeneidad de los pacientes incorporados. Entonces surge la pregunta si la terapia hormonal va a cambiar la historia natural de la enfermedad, y surgen otros interrogantes. Si ese alto control local va a impactar en la sobrevida, si esa mejoría de periodo libre de enfermedad también va a impactar en la sobrevida, y si esa mejor sobrevida va a curar a más pacientes. Las promesas, como ya hemos mencionado, son los trabajos quirúrgicos y de radiofrecuencia, la racionalidad del SBRT, que son dosis ablativas, los datos clínicos hasta la fecha, y que muchas veces la cura no es el objetivo, como les mencioné al principio. Hay muchos otros, que es que podemos mejorar la sobrevida, la calidad de vida, y por último retrasar la terapia sistémica. Y la conclusión final es que si la terapia ablativa de todas las metástasis mejora la sobrevida, se va a cambiar el paradigma de la enfermedad oligometastásica en forma multidisciplinaria. La SBRT se está transformando en un stand of care, muchos los hacemos a pesar de estudios de alta calidad que soporten su uso. El COMET, la verdad que nos avala en forma importante, y por último, estudios prospectivos en marcha van a identificar el verdadero efecto de las terapias ablativas y el rol en las oligometástasis. Así que bueno, muchas gracias por su atención, y bueno, disfruten el show. Muchas gracias por su atención.